ejemplo de esta parábola, nos podemos dar cuenta de los personajes que forman parte de esta historia. Y a lo mejor usted ha escuchado hablar de esta parábola respecto al padre, respecto al hijo pródigo, pero muy rara vez se habla del hermano mayor, ¿verdad? Del hermano, pues que realmente no lo quería, ¿verdad? No lo aceptaba. Y cuando regresa este hijo, pues se pelea con su papá. Yo siempre he estado contigo y todo eso, ¿no? Pero en aquellos días, un padre podía dar la herencia antes de morir. En la cultura judía era algo que el hijo podía exigirle o pedirle a su papá la herencia que le correspondía, aunque todavía su papá no muriera. Y en esta historia Jesús está contando que este hijo le pide a su papá, antes de su muerte, le pide que dame la parte de los bienes que me corresponde. En la cultura judía era muy importante, era casi una ley de que un padre de familia tenía que darles una herencia a sus hijos. Porque eso se parece mucho a lo que es Dios con nosotros. Dios nos ha dado una herencia, dice el apóstol Pedro, incorruptible, inmarcesible. Entonces, el hijo menor pide una excepción especial y dice: papá, ¿sabes qué? Cállate con la lana, yo quiero que me des la herencia que a mí me corresponde porque ya estoy grande. Y yo creo que nosotros como hijos, la mayoría, cuando llegamos a cierta estatura, le decimos a nuestro papá o a nuestra mamá, ¿qué es lo primero que le decimos? Papá, ya estoy grande. Sí, hijo, estás bien grande, ¿verdad? Pero este hijo lo primero que hace es pedirle a su papá la herencia que le corresponde. Pregúntome yo, ¿qué hubiera hecho usted o yo como papás? ¿O qué hiciéramos nosotros si nuestro hijo, que sabemos que nomás se le lleva en el celular ahí jugando Free Fire y todo ese rollo, y te pide la herencia? ¿Qué haríamos nosotros? Hijo, todavía no estás listo, todavía no estás preparado. Mira, con trabajo pasaste la secundaria y ya me estás pidiendo la herencia, ¿verdad? ¿Qué haría usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Y no estoy como Peña Nieto, ¿verdad? ¿Qué hubieran hecho ustedes, no? Pero la realidad es que este padre de familia nos demuestra a nosotros el gran amor que tiene un padre hacia un hijo, sea lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Si tú eres papá, si tú eres mamá, créeme que si nuestros hijos, aunque se equivoquen, aunque cometan errores, los seguimos amando, ¿sí o no? O sea que cuando hacen la primer travesura nuestros hijos, no lo devolvemos al hospital, ¿verdad? No, nos quedamos con él porque es parte de nosotros, es sangre de nuestra sangre, es color de nuestro color. Entonces yo aquí encuentro la primer característica de un padre bien padre, que me enseña a mí este padre ejemplar de la parábola del hijo pródigo. Que un padre bien padre, número uno, te dará algo aunque no lo merezcas. ¿Estamos de acuerdo? Un padre bien padre te va a dar siempre todo aunque no lo merezcas. Eso es lo que hace este padre. No le reclama a su hijo: hijo, estás muy chico todavía, mejor espérate tantito. No, este es el corazón de un padre bien padre, que siempre va a dar de su amor, aunque no lo merezca, aunque no lo necesite. Así es Dios con nosotros, ¿sí o no? Así es Dios con nosotros, así es nuestro Padre con nosotros. Aunque no merecemos absolutamente nada. Yo no merezco estar aquí. En verdad, yo no merezco estar aquí. Pero esta es una demostración de la gracia de Dios. Usted tampoco merece estar aquí. ¿Qué acaso somos mejores que los que están afuera del cerco? ¿Verdad que no? Porque dice la Biblia que de lo más vil y menospreciado del mundo, allá en Sinaloa, Dios nos escogió. Aquí en Mérida no hay viles y despreciados, ¿verdad? No, aquí en Mérida también. Así es Dios con nosotros. Siempre nos da
cada mañana de su gracia, de su favor y de su herencia. Podemos ver el cielo, podemos ver los dinosaurios, podemos ver todo, la herencia de Dios. Pero también nosotros somos como ese hijo, que no valoramos lo que Dios nos ha dado. También así somos nosotros con lo que Dios nos da. No lo valoramos y lo queremos malgastar. Esa es una realidad, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que te ha regalado Dios? La vida, ¿verdad? Esa es una herencia de Dios. El respirar, aunque batallamos uno que otro ahorita por la gripa, pero es una herencia de parte de Dios, de darte la vida. Cada mañana tú respiras por la gracia de Dios. Hoy usted y yo, o tú y yo, pudimos haber muerto en la noche y sin darnos cuenta, haber dejado de respirar. O sea, aun cuando estamos dormidos, Dios está mostrando su gracia, porque tú no te das cuenta que estás respirando, ¿sí o no? Porque no estás dormido en la noche y si dejo de respirar, ¿verdad que no? No me voy a dormir porque si dejo de respirar me voy a morir. No, porque Dios te está cuidando cuando tú estás durmiendo. Ahora, ¿en qué lugar Dios nos muestra su amor? ¿En qué lugar Dios nos mostró su mayor regalo? En la cruz, cuando Él puso a su propio Hijo para que tú y yo fuéramos salvos. Esa es la herencia que Dios nos ha dado. Pero a veces no lo valoramos, como este hijo no está valorando la herencia que tenía en su padre. Verso 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, es decir, el papá pues le entregó la herencia, ¿no? Pero empezó a juntar todo el hijo menor y se fue lejos, a una provincia apartada. La palabra lejos en el griego, en el hebreo, en el arameo, en el mandarín significa lejos. Pero algunos dicen que fue a otro país, o sea, era muy, pero muy lejos. O sea, no quería saber absolutamente nada de su familia. ¿Te das cuenta el corazón de este joven? De quererse ir muy lejos de con su familia, de con su papá, de con su hermano. Y sabes que así hemos sido muchas veces nosotros. Papá, hoy voy a cambiar, voy a preparar mis maletas y me voy a ir, ¿no? Y al rato no haya ni cómo pagar la renta, no sabe ni cómo planchar, no sabe ni cómo lavar, ni cómo cocinar. Mamá, ¿cómo se hace la sopa Maruchan, mamá? Y empiezan, ¿verdad? Y dice que allí, en ese lugar lejos, ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, pensando que todo dura para siempre. ¿Has conocido personas que han entrado en un pleito cuando muere su papá, su mamá, sus abuelos? Y no sé si aquí pasa, pero en Sinaloa sí pasa, que se pelean la parcela. Y llega el tío que nunca estuvo en la casa y se pelea por la tierra, se pelea por la parcela y se acaban el dinero, créame, en menos de un año. Y se quedaron sin nada. No sé si aquí pasa eso, ¿verdad? Pero irse lejos es ofender a tus padres. No querer ver, o sea, en el sentido de no querer verlos. Esto no significa que te vas a ir a estudiar lejos. Entonces mamá, no voy a estudiar porque quiero estar. No malinterpretes eso. O sea, irse lejos sin querer ver a los padres es ofender a Dios. Y el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Así que dile a tu hijo: hijo, tienes que honrarme, tienes que bendecirme. Verso 14 dice: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Esto significa que hay consecuencias. Todo se acaba. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre. Pero fíjate lo que va a hacer este joven.
El verso 15 dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Tú has escuchado infinidad de veces la enseñanza de estos versos, pero yo en lo personal lo que veo es que este joven, él quiere arreglar las cosas a su manera, ¿verdad? Yo voy a buscar la solución. Yo no necesito de mi papá, no necesito de mi padre, yo solo las puedo, porque tengo el apellido de mi abuela, no el de mi papá. Y dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos y empezó a apacentar cochis, no sé si que le digan cochis o chanchos. O sea, él queriendo arreglar las cosas a su manera. Pregunta para nosotros, ¿también somos así nosotros? Que cuando nos metemos en un grave problema, lo primero que hacemos, queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Y ya cuando agotamos todos los recursos, ¿qué es lo que hacemos? Ahí vamos corriendo a Dios. Dios mío, la mera verdad, no puedo solo. Así somos como este hijo pródigo. Malgastamos lo que Dios nos da, malgastamos la vida, perdemos el tiempo, y cuando ya no logramos el objetivo que queremos, todavía queremos solucionar los problemas a la manera de nosotros y no a la manera de Dios. Y el verso 16 dice que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Algo interesante es que siempre este joven, aún viendo que se está enfrentando a una consecuencia, él quiere llenar y satisfacer su necesidad, pero no puede, ¿verdad? No puede saciar su necesidad porque dice, deseaba llenar su vientre de lo que estaba viendo y de la comida, del cochis. Pero esa es la realidad, lo que sucede con nosotros, que no podemos llenar el vacío sin estar pegados a la familia. Yo no sé cómo te sientes en estos momentos que estamos en, ya no sé ni qué día vivo, ¿no? Pero estamos en noviembre, falta como un mes para Navidad, para la Nochebuena. Yo creo que muchos de los que están aquí tienen a muchos hijos lejos, probablemente. Y viene la cena de Navidad y para muchos es el día más triste, ¿verdad? Porque desde ahorita, créame que muchas madres están pensando, ¿irá a venir mi hijo a la cena de Navidad? Y estás pensando, ¿irá a venir mi nieto? Me irán a traer los nietos. Y muchos están pensando en eso. Pero este joven quería llenar su persona, pero no podía. Se aferraba. Y así somos nosotros, queremos llenar y satisfacer nuestra necesidad personalmente, pero no creemos. Y eso le pasa desde un niño, adolescente, joven y adulto. Puedes tener todo lo que quieras en este mundo, pero si Cristo Jesús no está en tu corazón, no vas a poder estar lleno. ¿Has escuchado testimonios de artistas que están llenos en una sala de teatro, en conciertos, premios y más premios y el aplauso de las personas, pero cuando llegan a su cuarto de hotel y están solos, se sienten los más desdichados del mundo? No podemos llenar y satisfacernos nosotros a nosotros mismos. Necesitamos el Padre bien Padre. Necesitamos regresar a la casa del Padre. Verso 17. Aquí haciendo un paréntesis, no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo había estado pasando, si fue 1 año, 2 años, 3 años. Como decimos allá, haiga sido como haiga sido. Pero imagínate el papá, ¿cómo estaba? Si cuando nosotros un hijo se enferma de gripa, ya creemos que hasta se nos va a morir, ¿verdad? Ay, tiene calentura y en verdad yo cuando tuvimos nuestra primera hija y se enfermaba y tenía calentura y no, Señor, no te la lleves, o sea, rápido estábamos con miedo.
¿cómo estaría este papá esperando a su hijo? ¿Y sabes cuál es la esperanza de todo papá? Que su hijo recapacite, ¿sí o no? Siempre esa es nuestra oración, que mi hijo, que mi hija recapacite, que suceda lo que sucedió en el verso 17, que dice, y volviendo en sí. Sabes que Dios siempre tiene un tiempo perfecto, correcto, para que todos volvamos en sí. Aquí lo que significa volviendo en sí es que él despertó de lo sedado que andaba como por la droga. Él despertó y empezó a lograr a entender lo que tenía en su casa. Yo creo que cuando estamos lejos empezamos a valorar más nuestra casa. Por ejemplo, ahorita yo estoy bien contento, feliz de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Pero quisiera estar allá con mi esposa, con mis hijas. Ahorita que miraba cantar a las muchachas, mis dos hijas tienen 20, ¿cuánto dije que tenían? 27, no es cierto. Tiene 22, la más grande, 20 y 13. Y ahorita que miraba a las muchachas aquí, me acordaba de mis hijas. En verdad me fui para atrás ahí, me fui hasta llorar allá atrás. Porque quiero estar en mi casa, quiero estar en mi hogar. Eso me despierta de que no nomás es ir a ver a los dinosaurios y esto, pero me despierta de que necesito mi familia. Y este joven o este hombre que le pidió la herencia a su papá, dice que volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Está volviendo en sí, está entendiendo, como dice el dicho o la canción, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, dice Proverbios 32. Y esa es yo he aprendido que toda verdad es de Dios. Los dichos que son verdad, pues son de Dios, ¿no? Porque toda la verdad es de Dios. Las mentiras, sí, eso sí, son del chamuco, del diablo. Y yo aquí perezco de hambre. Ahora, no solamente este joven volvió en sí, sino que él se pone en acción. Y él dice: me levantaré. ¿Y sabes lo que implica eso? El levantarse. ¿Qué es lo que está haciendo este joven? Está venciendo el orgullo, su autosuficiencia. Dice: me levantaré e iré a mi padre. A él nunca se le olvidó que tenía un padre. Quería olvidarse de su padre, pero nunca podía sacarlo de su mente. Porque eso es lo que hace un verdadero hijo. Nunca te sacas de tu mente a tu papá, sea lo que sea. Si fue malo, nunca te lo vas a sacar de tu mente. Y si fue bueno, pues menos te lo vas a sacar de tu mente, aunque estés en China. Y este joven dice: me levantaré e iré a mi padre. ¿Sabes lo que significa eso? Ya había probado de los cochis. Ya había probado de que él quería ser autosuficiente, pero dice: me rindo aquí. Y le diré, dice todavía, y le voy a decir: papá, padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Él está dispuesto a está tomando una decisión muy grande de humillarse y de regresar a su casa. Y sabes que hoy tristemente hay muchos hijos que han estado haciendo esto con sus padres, pero por el mismo orgullo, por el qué dirán. No, si yo le dije que yo iba a ser autosuficiente, yo le dije que yo iba a ser grande, que yo no necesitaba de ellos, ¿cómo voy a regresar a mi padre? Créeme que si tú has hecho eso, hagas lo que hayas hecho, tu papá siempre te va a estar esperando. Tu padre siempre te va a estar esperando con los brazos abiertos. Porque un padre bien padre ama a su hijo, sea lo que sea.
volvió en sí, despertó, entendió. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Él quiere que tú y yo volvamos en sí, que despertemos. De hecho, la Biblia dice que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos despertó para que entendiéramos. Y le diré a mi padre, dice, he pecado contra el cielo, contra ti. El verso 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno de llamarme o de apellidarme López. ¿Hay López aquí? Donde sea, ¿eh? Morales, Rivera, Arredondo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, o sea, él lo cumplió. Se levantó, vino a su padre. Imagínate esa escena, el viejo esperando a su hijo. ¿Cómo te vas a poner ahora en Navidad para esperar a tu hijo o a tu hija? Oh, yo he visto eso en mi suegra, en mis suegros. Ya va a llegar mi hija, ya va a llegar mi hijo. Y en 25 años que llevamos de casados yo y mi esposa, tantas navidades que he visto y no va a venir mi hijo. Este año no va a venir mi hija, la que está en Chihuahua, el que está en Mexicali. Y aunque mi suegra no llore enfrente de nosotros, yo sé que su corazón le duele, ¿verdad? Este papá, imagínate cómo estaba. No sabemos cuánto tiempo, pero vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, esta escena, no sé cómo pudieras pintarla en un cuadro. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. O sea que lo conocía a su hijo. Estoy seguro que ustedes conocen el caminado de sus hijos, ¿sí o no? Si su hijo camina así, o si su hijo camina así, o si camina, o como camine, usted lo ve venir, no sé de cuántos kilómetros, pero ese es mi hijo, esa es mi hija. Siempre anda viendo los aviones y así. ¿Por qué? Porque lo conoce desde que estuvo con usted en sus brazos. Y más las mamás, intuición de mamá. Dice que lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y fíjate lo que hizo el papá. ¿Qué hizo? Corrió. No sabemos cuánta edad tenía, pero la mayoría dicen que ya estaba viejo. Estoy seguro que todos los viejitos, aquí no hay viejitos, pero todos los viejitos que hay aquí, estoy seguro que ibas a correr. Aunque te dolieran las rodillas, aunque tuvieras arritmia, aunque tuvieras lo que sea, ibas a correr a encontrarte con tu hijo. Así es Dios con nosotros. Ahora, este hijo venía, pero no venía con el perfume Chanel o el perfume, o sea, no venía con su ropa de gala, como muchos que se van lejos a hacer fortuna, ¿va? El clásico que se va para el otro lado y cuando llega parece que llegó peor. Llegó sin nada, sin carro, sin casa, sin dinero y otra vez a mantenerlo. Esa es la triste realidad. Pero aquí este papá fue movido a misericordia. Sin importarle su condición, su vestido, su olor. ¿Sabes cuál es el perfume que traía este muchacho? El Cochi número 5. Esa es la verdad. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a las granjas de cochis. Yo tengo amigos que trabajan en esos lugares. No sé si ustedes han platicado. Mira, les dura días el olor a cochi. Yo no sé cómo lo aguantan su esposa, sus hijos, pero es tan normal para ellos, ¿no? Pero tú te haces para atrás. Pero este papá dice que fue movido a misericordia y corrió. Según la cultura judía, si un viejo corría, para correr tenía que levantarse los vestidos, ¿verdad? Porque era una túnica. Y levantarse los vestidos y correr era la vergüenza del pueblo.
Todo el mundo se iba a burlar del viejo que se está levantando sus vestidos. Era una vergüenza para la sociedad. Como cuando usted le dice a su esposo: viejo, ¿para qué vas a salir sin playera a la calle? ¿No te da vergüenza? Que todos te vean ahí la panzota y todo eso. Pues este papá fue movido a misericordia y corrió, pero ¿sabes lo que hizo? Se echó a su cuello y le besó. Por naturaleza se echan el perfume en el cuello, ¿verdad? Olía feo este hijo. Venía golpeado, venía maltratado, venía desilusionado, pero su papá corrió a encontrarse con él. Lo abrazó, lo besó. Ese es el amor de Dios para nosotros, que aun cuando nos hemos equivocado, que aun cuando hemos cometido muchos errores, porque estoy seguro que todos le hemos fallado a Dios, aun siendo cristianos. Pedro le siguió fallando a Jesús, Pablo le siguió fallando a Jesús, pero aún así Dios corre para encontrarse con nosotros. Como dice un salmo, Él es el socorro. Mi socorro viene de Jehová. Él viene como en una ambulancia para rescatarnos. Este joven, imagínate, no podía ni hablar porque su padre lo estaba besando y besando y besando, abrazando. Estoy seguro que como padres no queremos ni que hable nuestro hijo. No, mi hijo, no, tú no hables, déjame abrazarte, déjame besarte. Mira, siéntate aquí, te voy a hacer la comida que más te gusta. Te voy a llevar a la comida que más te gusta. Te voy a comprar el iPhone, el que tú quieras. Pero aquí está conmigo, papá. Aquí estoy contigo como tu papá. Así es Dios. El padre siempre estaba esperando a su hijo. El padre salió corriendo. Era una vergüenza levantarse su vestido. Sin embargo, no le importó la vergüenza que él podía hacer ver a la sociedad. De igual forma, Dios lo hizo con nosotros. Dice la Biblia que maldito es aquel que es colgado sobre un madero. ¿Sabes por qué los crucificaban a esos hombres? Porque era lo peor del mundo. Los ladrones, los violadores, los que estaban en contra del gobierno, los ponían allí para que todo el mundo viera la fichita que eran. Eso fue la vergüenza que Jesucristo sufrió por ti y por mí. Pero lo hizo por amor, sin importarle el qué dirán de la gente. A ver, si salvó a muchos, ¿por qué no se salva a sí mismo? Así le decían a Jesús, ¿verdad? Pero él, como dice Filipenses capítulo 2, él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se humilló hasta lo sumo. Así es el amor del Padre. Esto me lleva a la segunda característica de un padre bien padre, que él siempre te va a esperar con los brazos abiertos. Siempre te va a esperar con los brazos abiertos. No importa lo que haya hecho, no importa lo que haya en tu pasado, Dios puede cambiar tu vida, tu corazón, te puede dar otra perspectiva de la vida. Siempre te va a esperar con los brazos abiertos. Verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero fíjate en la reacción del papá. El hijo estaba diciéndole lo que él había pensado anteriormente que le iba a decir a su papá, y su papá está abrazándolo, besándolo, y luego el papá lo escucha, pero no lo escucha. Y el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, porque apesta muchísimo. No, ¿verdad? Y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Imagínatelo cómo venía. Pero el padre lo que está haciendo es honrando a su hijo. El anillo significa muchísimo. Le está dando autoridad todavía que no merecía. Eso es lo mismo que hace Dios con nosotros.
Y sigue traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. ¿A cuánto le gustan las fiestas? No, yo soy cristiano, yo no voy a los 15 años de mi comadre porque no me puedo contaminar. No. Lo que hace Dios, te viste y te da de comer, te limpia y te da de comer. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Y come contigo y vamos a estar de fiesta. Por eso dice el salmista: has cambiado mi lamento en gozo. Pero ¿por qué está haciendo este padre? Dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta tercera característica de un padre bien padre es que él siempre te perdonará. Un padre que es bien padre siempre te va a perdonar. Nunca te va a reclamar nada. No sé si aquí digan: nunca te va a sacar los trapitos al sol. Es que te la tengo guardada, mijito. Yo me acuerdo el 12 de octubre de 1995 que me hiciste esto. Estábamos ahí con tu tía. Todo le saca a su hijo. Qué triste, ¿verdad? El rencor, el resentimiento, el no perdonar. Pero un padre bien padre siempre te perdona, como es nuestro Dios. Así es Dios, Él siempre te perdonará. Aunque tú le falles, Él es fiel y justo para perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados. Así es Dios. Hay mucho que aprender de esta parábola. Tú puedes ver la gracia de Dios en esa parábola. Pero a lo mejor tú en este momento estás pensando: órale, qué padre, qué padre bien padre, ¿verdad? Que me busca, que me perdona, que me ama. Pero ¿sabes una cosa? Yo nunca he tenido un padre así. No he conocido un padre así, que me ame como este padre. Según el Censo de Población y Vivienda, el año 2010, en México, el padre ausente, fíjese bien, el padre ausente en 4 de cada 10 hogares. El padre está ausente en 4 de cada 10 hogares. ¿Tendrá razón estos? Y en total 11.4 millones de hogares falta el padre en nuestro México. A su vez, una encuesta de trabajando.com indica que 53% de los mexicanos considera que su padre estuvo ausente en su niñez por motivos laborales. ¿Estaban de acuerdo con esta encuesta? No, gracias. ¿Están de acuerdo? Yo no sé en cuál estadística estás tú. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron un padre ausente. Yo les decía de jugando en jugando en una de mis enseñanzas que yo le preguntaba a mi papá, a mi mamá, le decía: mamá, ¿y mi papá cuándo va a venir? Nunca llegó. No lo conocí. Bueno, sí lo conocí, pero no lo conocí como padre. Y esto no quiere decir que se va a quedar allí, porque Dios es el Padre bien Padre. Y a lo mejor usted y yo no tuvimos un ejemplo de un Padre bien Padre aquí en esta tierra, pero para eso existe Dios, para mostrarte que Él te ama, que Él te perdona, que Él te limpia, que Él sana a los quebrantados de corazón. Y sabes, muchas personas todavía en su corazón guardan resentimiento, que incluso al escuchar la parábola del hijo pródigo, ¿por qué? Porque así no fue mi papá, así no fue nuestro padre. Qué bonita historia, ¿verdad?
Qué bonita película, pero a mí no me pasó. Yo no sé cuál es tu condición. Yo no sé qué tipo de papá eres. Pero lo que sí quiero decirles a todos los que son hijos, y la verdad todos somos hijos, que a veces no entendemos por qué nuestros papás fueron así. Pero cuando entendemos realmente que cuando no estuvo Cristo en ese hogar, y si a tu papá lo maltrataron, si a tu papá abusaron de él, y probablemente quizás ni te lo haya dicho, pero esas actitudes que muchas veces sufrimos el maltrato, es porque Cristo no estuvo allí. Personalmente, estoy abriendo mi corazón. Mi papá nunca vivió conmigo. Guardé un resentimiento grandísimo en su contra. A los 14 años, yo había agarrado un cuchillo de la cocina de la casa y me lo quería clavar. Mi papá alcohólico, mi mamá alcohólica, mi abuelo alcohólico. Y yo siempre desayunaba con el vecino, con mis vecinos, mis amiguitos, vecinitos. Pero guardaba un resentimiento en mi corazón. Hasta que yo conocí, escuché que Jesús me amaba y que había un Padre bien Padre. A los 17 años fue cuando yo conocí a Jesús. Me casé a los 23 años. Pero créeme, no he aprendido a ser un buen padre. Nadie nos enseña a ser papás. ¿Estamos de acuerdo? No hay una escuela de que tienes 9 meses de embarazo tu esposa y aquí te vamos a enseñar cómo ser papá. No, ahorita hay cursos, pero nadie te enseña a ser papá. Pero lo que he aprendido es que no puedes vivir guardando resentimiento. Yo en esta mañana quiero leerles una carta que yo le hice a mi papá. Ojalá y me puedan entender. Pero esta carta yo la hice el 18 de junio del año pasado. Y empecé a escribir esta carta y le decía: papá, te escribo esta carta no sin antes pedirte perdón por no haberlo hecho antes. El motivo de la carta es para resolver algunas cosas que me han estado afectando. La verdad, me hubiera hecho feliz que hubieras estado conmigo desde mi niñez. Hubiera sido muy feliz que hubieras estado cuando me gradué del kinder, cuando salí de la primaria, cuando empecé a entrenar box, cuando toqué por primera vez guitarra, cuando concursé en la radio, que quedé en último lugar. Pero sabes, quiero que sepas que te he perdonado con todo mi corazón. Ojalá y las cosas se hubieran dado de otra manera, pero quiero contarte que Dios ha sido bueno conmigo. Dios me alcanzó cuando iba a cumplir 18 años. Sabes, Dios siempre estuvo conmigo. Dios me ha dado una esposa y 3 hermosas hijas. Sabes, hoy hace 22 años que Dios me concedió el privilegio de ser papá, porque sabes que fui papá por primera vez el Día del Padre. Ahora entiendo que no existe un papá perfecto en esta tierra. Sabes, yo también me he equivocado. Yo también no he sido buen papá. No les he dado todo a mis hijas. Ahora entiendo, papá, cuánta falta te hacía Dios. Sé que a ti también te hizo falta tener a tu papá a tu lado. Te hizo falta el abrazo de tu papá como a mí. Y no tuviste la culpa, como yo tampoco la tuve. Pero sabes, Dios me ha llenado el corazón de su amor inagotable. Cómo me hubiera gustado que hubieras estado presente allí, pero no se dieron las cosas. Quiero que sepas
que Dios te ama también, papá. Él también quiere mostrarte su infinita misericordia. Sabes, no importa qué pecado hayas cometido, no importa que te hayan metido a la cárcel, Dios te puede perdonar. Jesús te ama. Toma esta carta y cree que todo está bien, papá, entre nosotros, que no hay ningún resentimiento en mi corazón. Al contrario, si Dios me ha perdonado a mí, ¿quién soy yo para no perdonarte? Hoy es el día del Padre. Te digo, feliz día, papá. Feliz día, papá. Dame un abrazo. Quiero pedirte perdón por no haberte hablado de esto hasta este momento. Pido perdón por haberme distanciado de ti, por todo lo que sucedió. Yo no sabía qué hacer. No soy perfecto. De hecho, nadie es perfecto en esta tierra, pero Dios sí lo es. Él es quien puso en mi corazón que el día de hoy escribiera esta carta para que te dijera que te amo, papá. De Ramón Segura para Ramón Segura. ¿Sabes? Esta carta es quizás muy bonita o muy cursi, llena de amor. Pero lo triste es que esta carta la hice yo 3 semanas después que me avisaron que mi papá había muerto. El 21 de marzo del año 2022 mi papá murió. Marzo, abril, mayo, junio, el Día del Padre. Un día antes del Día del Padre yo estaba en la noche haciendo esta carta. No tuve la oportunidad de decírselo en persona. ¿Sabes lo que duele eso? Haya hecho lo que haya hecho, lo hayan metido en la cárcel, lo que haya hecho, un pecado horrible. No tuve la oportunidad de decirle en persona: te amo, papá, a pesar de tus errores, a pesar de que no estuviste conmigo. Yo te he perdonado porque Dios así me amó. No tuve quizás el valor o la oportunidad de buscarlo. Pero muy probablemente hay alguien aquí que si sirve lo que yo he leído, que si sirve lo que yo he enseñado para que tu corazón sea libre, no esperes a que muera tu papá. ¿Entiendes? No esperes a que suene el teléfono y te digan la noticia que jamás queremos escuchar, que tu papá ha muerto. Perdona a tu padre. Puede ser que solo tuvo una niñez de la cual no sanó, pero tú y yo sí vamos a sanar. Tú y yo podemos sanar. Yo he sanado mi corazón hace un año y todavía leo esta carta y es la primera vez que yo lo hago. Lo hice en la iglesia a la cual Dios me ha puesto, pero es la primera vez que yo lo hago en otra iglesia. Jesús dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Él los perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará vuestras ofensas. Hemos hablado del discipulado, haciendo discípulos que hacen discípulos. Jamás, la conclusión es esta: jamás podrás hacer un discípulo si tú no has perdonado lo más importante. Por eso yo quiero invitarte a ti, que quizás Dios tocó tu corazón, que si todavía hay resentimiento en tu vida, en tu alma, en tu persona, que hoy puedas correr a los brazos de tu Padre para decirle que le amas. A lo mejor la película es al revés.
A lo mejor tu papá está afuera y tú como hijo estás esperando que él regrese. Haz lo mismo. Espéralo. Ámalo, perdónalo, sana tu corazón. Jesús dijo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Pero si tú y yo no soltamos eso, no vas a crecer. No vas a ser discípulos que hacen discípulos. Yo no puedo ser pastor si no perdono. Por muchos años viví así, hasta que entendí la lección. Yo quiero invitarte en esta mañana que si en tu corazón Dios ha estado hablando tu vida y necesitas perdonar algo, que se lo confieses a Dios. Que Dios te haga libre en esta mañana. Que si tú, joven, veo muchos jóvenes, tienes a tu papá aquí ahorita, que lo ames. Que si él te regaña porque estás horas en el celular, ¿sabes por qué te dice eso? Yo no tuve hijos varones. Algún día tendré 3 yernos guapos. Pero ¿sabes por qué te dice eso tu papá? Porque quiere que pases tiempo con él. Que le digas que le amas. No esperes, no quiero ser tan trágico, pero no esperes a verlo en esa zona que tú no quieres. Ámalo, valóralo, dale un abrazo. En su cumpleaños, viejo, felicidades. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta mañana? Mira, esto no es algo místico ni nada de eso. Es algo entre tú y Dios. Algo que tú tienes que arreglar con Dios. Pero allí donde tú estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Dale gracias a Dios. Dentro de tu corazón, dale gracias a Dios. Mira, yo sé que es difícil decir, Señor, te doy gracias por mi papá que está en la cárcel. Sé que es difícil decir, te doy gracias por mi papá que golpeó a mi madre. Es difícil. Pero tenemos que darle gracias a Dios y pedirle por nuestros padres. Allí en tu corazón quizás has guardado resentimiento, que lo has tenido bien oculto, guardado dentro de ti. Pero hoy es el día en que tú puedes sacarlo a la superficie y decirle, Señor, me levantaré e iré a mi padre, lo perdonaré, aún lo que me haya hecho. Es difícil perdonar, pero para eso vino Cristo. Y si tú no tienes a Jesús en tu corazón, créeme que solo no podrás. Si tú no has rendido tu vida a Jesús, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, difícilmente podrás lograr tener una salud espiritual. Es solo con Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Yo quiero invitarte que en esta mañana tú le entregues tu vida a Jesús. Tú le entregues tu familia a Jesús. Y tú le digas, Señor, hazme como uno de tus jornaleros. Quiero estar en la casa tuya desde hoy y para siempre. Perdona y pide perdón, porque esa es la única manera de ser libre. Podemos tener mucho conocimiento, podemos tener muchos reconocimientos, títulos, maestrías, doctorados, pero de nada te sirve si has guardado resentimiento y rencor en contra de tu padre o de tu madre. Porque el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre. Que en esta mañana
tú hayas aprendido la lección de que tienes que honrar a tus padres y honrar a tus hijos, porque un día tú vas a ser papá y vas a entender mejor a tus papás. Padre, gracias te doy por esta iglesia, Señor. Sé que en todo México hay familias destruidas, familias que no son saludables, Padre, que el alcohol se apoderó de los padres y los hijos se desviaron en las drogas. Señor, clamamos por Mérida, por esa alta incidencia de suicidio, donde muchos jóvenes quieren quitarse la vida porque no tuvieron un padre bien padre. Pero que tú, Señor, seas ese padre para ellos, y que nosotros podamos mostrarles el amor de Jesús, Señor. Bendice cada familia aquí, Señor, en esta iglesia. Que tu Espíritu Santo los bendiga, los llene, Señor. Y que si hay alguna necesidad apremiante en alguna de las familias, que se acerquen a ti, Señor. Que se acerquen al consejo de tu palabra. Que se acerquen a los siervos tuyos para pedir consejería y puedan sanar el corazón quebrantado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.